Hola amigos, ¿qué están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sintoniática Digital en su programa Cuautitlán en la Historia. Se encuentra con nosotros la maestra Lucila Hernández y el profesor Jorge Rodríguez, cronista municipal de Cuautitlán. Esperemos que todos en estas frías tardes que han estado pero terribles ahorita desde ayer, que se soltó un frío intenso y seguirán los próximos días. Abríguense bien amigos, porque el clima no va a estar nada bueno en los próximos días. Y recuerden que estamos en Sintoniática Digital, estamos en la avenida 20 de noviembre, número 213, despacho 301. Aquí nos pueden encontrar y el teléfono es el 5872-6484, donde pueden hablar en cabina y pues pueden comunicarse con nosotros, hacer cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber del municipio, cualquier tema que ustedes quieran tocar o que toquemos nosotros, también lo podemos hacer con todo gusto. Y vamos a continuar con algo que quedó pendiente. Hace 8 días estábamos hablando de la Catedral de Cuautitlán. Así es. Se pasaron varias imágenes, estuvimos hablando de cada una de ellas, pero también quedaron pendientes algunas cosas, sobre todo del gran pintor, de esas 4 pinturas que tenemos en el altar de aquí de Cuautitlán, que es de Martín de Vos. Maestra, por favor. Ok, pues antes de seguir, maestro, me gustaría obviamente darle los otros contactos que tenemos vía Facebook, Sintoniática Digital, recuérdenlo, y en vía Twitter, @Sintoniática Digital con D mayúscula hasta el final. Pero antes de comenzar con Martín de Vos, maestro, me gustaría hacer un agradecimiento, porque nos dimos cuenta de la cantidad de personas que habían en este caso visto el programa, que habían compartido, y de verdad les agradecemos muchísimo. Ha habido gente de Melchorocampo, de Huehuetoca, de Tultepec, de Cuautitlán Izcalli, y obviamente pues recuerden que este programa está hecho para compartir con ustedes un poco de lo que yo les puedo dar y por supuesto de lo que mucho, en este caso el maestro Jorge, les puede también en este caso otorgar. Pues el día de hoy también hay que recordar que tenemos festejo, maestro. Así es. Ahorita se está celebrando las fiestas del Machero aquí en Cuautitlán. De hecho, hubo una peregrinación hace rato, hace como una hora más o menos, aquí en la iglesia de la Catedral de Cuautitlán hacia el Machero. Y pues son de esas tradiciones que también en un futuro hablaremos, porque también se pierden un poquito esas tradiciones, pero hay que recuperarlas porque es una fiesta ya, no sé cuántos años ustedes tienen exactamente, pero hay que recordar todo ese tipo de fiestas que celebraban en Cuautitlán, la Semana Santa, las posadas que ya pasaron, pero que antes eran de una manera muy hermosa y muy diferente a como las vivimos hoy. También las fiestas de la Virgen Inmaculada, que no se celebra casi, pero bueno, o de San Buenaventura, que es en el mes de julio, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a agarrar y vamos a comenzar, ¿les parece? La sesión pasada estábamos hablando acerca de Martín de Vos. Me tomé en este caso la situación de agarrar y de pues hacer una pequeña presentación para ustedes y comentar un poquito más acerca de él. Ahorita un poquito más adelante los controles nos van a hacer favor de colocar las imágenes. Sí hay que comentarles que lo que vimos el programa pasado fue un poco acerca de los símbolos, las características, en este caso estéticas que presenta, arquitectónicas que presenta, que obviamente también nos aumentó la información del maestro. Aquí estamos. Ok. Un poquito más atrás, si son tan amables, en el inicio. Pero vamos a seguir hablando en lo que colocan las imágenes. Sí, lo que se estuvo hablando en la Catedral de Cuautitlán sobre las imágenes. Ahora sí ya las tenemos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, las tenemos un poco incompletas, pero adelante. Bueno, Martín de Vos en este caso, como habíamos quedado, nunca pisa Nueva España, todo lo contrario, las pinturas se envían. Pero Martín de Vos trabajó, y el barroco español se trabajó a partir en este caso de lo que son los mecenazgos de la corte y de la iglesia. Quiere decir que estos pintores eran apoyados de alguna manera por, al igual que en Nueva España, por las cofradías en este caso y principalmente por los recursos del clero. Otra cosa importante es que la mayor parte de las obras del barroco están hechas en no son obras pequeñas, sino que son obras monumentales. Sí. La otra cuestión en este caso es que siempre se opta por temas religiosos. Entonces, lo que tenemos aquí al frente es precisamente la primera, pertenece al Martín de Vos que tenemos aquí en la Catedral de San Buenaventura. La segunda es una réplica que se encuentra en este caso en el Burgo de Osma, en España, y se titula ya San Miguel y Lucifer o Luzbel. Y la tercera en este caso, a mí me llamó potentemente la atención, porque se trata de un grabado. Este grabado en este caso tiene las mismas características que los otros, pero como comentábamos aquí también el programa pasado, habla de la gran influencia que tiene en este caso Martín de Vos dentro de lo que es el barroco tanto español como obviamente influenciado aquí en España.
Otra cosa importante que hay que mencionar es que el Museo de Arte de Querétaro nos dice que el barroco español el barroco de Nueva España, Nuevo Hispano, inicia desde el siglo XVII hasta finales literalmente del siglo XVIII. Hay una clara influencia española, como la acabamos de comentar, y lo habíamos dicho también en el programa pasado, los principales pintores que se adjudica que de alguna manera han sido también influenciados no solamente por las obras de Martín de Bos, sino por muchas obras del barroco español. Pero Martín de Bos fue uno de los que más influyeron, ¿no? Sí, y lo estamos viendo. Sí, porque no solamente hay pinturas aquí en México, sino también en toda Latinoamérica. Así es. En toda Latinoamérica de esas pinturas que están aquí en Cuauhtlán, hay muchas réplicas que se van a encontrar sobre todo en Sudamérica. Ahora bien, nos mencionaba inclusive la ocasión pasada que este tipo de obras, si nosotros alcanzamos a ver en este momento bien estas tres que se presentan, son las mismas representaciones que han tenido diferentes pintores. Así es. Entonces, como que marcó una pauta Martín de Bos. Exactamente. Voy a hablar en este caso de Juan y Nicolás Rodríguez Juárez, Miguel Cabrera, Francisco Antonio Vallejo y José de Alcibar. Siguiente, por favor. Ok, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención la ocasión pasada es que comentábamos acerca de muchos términos que a final de cuentas creo que es importante comentárselos, hacérselos más explícitos. Aquí tenemos los pintores novohispanos que habíamos comentado. A continuación, en este caso, les voy a pasar el ejemplo de las estípites, de qué es una estípite. Comentábamos que inclusive... en el altar de la Capilla de la Inmaculada, que mucha gente le llama el Sagrario aquí en la catedral, en ese altar podemos observar este tipo de columnas, y que comentábamos en el programa pasado que ese altar probablemente fue armado porque tiene tres cuerpos. El del medio es el que está diferente, y entonces nos da a entender que fue un cuerpo que perteneció a un altar que probablemente fue, recuerden que el altar se construyó, este altar 1727-1729, pero la capilla se construyó en 1681, ahí fue donde se construyó, y la puerta que está afuera, vuelvo a repetir esto, que está tapada, era la entrada principal. Y hablando también nuevamente de los mecenazgos, recordemos que habíamos comentado que en la parte de abajo ustedes pueden encontrar precisamente quién es quien manda a realizar precisamente. En el altar medio, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, donde se encuentran los nombres de estas dos personas. Las estípites en este caso son figuras arquitectónicas que tienen mucho la similitud con cuerpos humanos. Entonces, ustedes van a tener en este caso en la parte izquierda de su pantalla precisamente una imagen semejante, y al otro lado lo que es un estípite como tal, y del lado en este caso derecho diferentes imágenes de estípites para que ustedes en este caso puedan ubicarlas en sus próximas visitas. A continuación, en este caso les estoy presentando algunos de los retablos más importantes, considero yo, que se encuentran en Nueva España. Sin embargo, considero que también me faltan muchos. Este es el retablo de los Reyes, o altar de los Reyes en la Catedral Metropolitana. Su autor en este caso fue Jerónimo de Balbas, y pues prácticamente su construcción de 1718 a 1725. Nótese por favor en este caso que a un costado de las pinturas se encuentran precisamente las estípites. La siguiente imagen que les estoy presentando es un barroco totalmente distinto. Es precisamente del altar de Santa María Tonantzintla en Puebla en el siglo XVI. Lo curioso aquí, maestro, es que este altar está elaborado por manos indígenas y las técnicas son totalmente diferentes. Entonces, aquí existen muchas composiciones que regularmente no se veían en otros altares, principalmente de mayor influencia novohispana. Tenemos en este caso penachos, plumas, frutas, mazorcas de maíz, que sobre todo es una imagen sumamente importante. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor, muy conocida también, es el templo de San Francisco Javier en Tepozotlán. Este lo realiza Higinio de Chávez y por supuesto Miguel Cabrera. La siguiente imagen era la que les presento, bueno, es una de las que presentaba yo el programa pasado, se trata del santuario de Totonilco. Aquí en este caso es una técnica totalmente distinta. Esta técnica se hace directamente sobre la pared, lo que anteriormente vimos eran retablos, y estos retablos están hechos con otras técnicas distintas.
Entre ellas se habla mucho que había oro puro. Es más, yo he escuchado mucha gente que habla de esto. Sin embargo, la técnica es totalmente distinta. ¿Oro puro? Sí, hay gente que lo piensa. Más bien eran laminillas de oro. Exactamente. Pero eran laminillas que muy delgadas, inclusive de una hoja de papel. Y la técnica para trabajar, aún persiste, por cierto, pero sí había maestros, pero muy bien en aquellas épocas. Y hay que recordar que no únicamente se utilizaba esta pequeña lámina de oro que bueno, si cualquiera de nosotros pudiera tener contacto con este material, literalmente se desvanece. Sí, porque, repito, es como la delgadez de una hoja de papel. Se utilizaba también en este caso huevo natural. Así es. Y también en este caso una piedra de ágata. Así es, para pegarlas. Exacto. Eso se utilizó, acuérdense que eso fue de las partes que estuvieron en los materiales de la cruz y se utiliza mucho en los templos antiguos, del siglo XVI, siglo XVII. Lo que era la cal también era la lumbre y la yema de huevo, que se mezclaba y da una consistencia pero bastante dura cuando ya se acaba. Y bueno, no es el único material en este caso que se ha utilizado. Veremos más adelante otras construcciones que hasta inclusive la baba de nopal, me parece que sí, también la baba de nopal fue uno de los ingredientes que se utilizaron en este caso para la restauración de la cruz. Pero también era muy utilizado en las pirámides, no solo en las construcciones de las iglesias o de los conventos o de las capillas de aquellas épocas, también se utilizó principalmente en las pirámides y esto lo utilizaron los españoles en la construcción de las iglesias. Ok, la siguiente imagen que les voy a presentar precisamente después de que acabamos de ver un pequeño recorrido acerca del barroco novohispano es la Catedral de San Buenaventura en Cuautitlán. Aquí estamos. Recuerden que en este caso el altar que nosotros tenemos a la izquierda es literalmente muy nuevo, habíamos quedado en 1960 y... No, este se colocó, bueno, hay que recordar que aquí llegó el primer obispo en 1979 y él propuso que el anterior altar que estaba antes de se cambiara porque no correspondía a las formas arquitectónicas que existían, entonces lo propone y se hace en la época de los 80s, este altar que ya conocemos todos. Y el del lado derecho es el altar de la Capilla de la Inmaculada, del que ya mencionamos que tiene 3 cuerpos y podemos ver su remate y la parte que está en medio es donde están las columnas que yo mencionaba que son diferentes, que provienen de otro altar que existió ahí mismo. Me imagino que lo tomaron, lo pusieron doña Adriana y doña Agustina de Rodríguez, que repito, los nombres están en la parte inferior, tanto izquierda como derecha de este altar. Y este sí tiene la minilla de oro también. Sí, efectivamente. Este también tiene la minilla de oro. Ya lo dijo el maestro, las columnas en la parte de abajo son estípites, en la parte de arriba son salomónicas. Y también me traje en este caso este altar que a mí me parece maravilloso. Es en este caso el de Santa Bárbara, Tlacatecpan en Cuautitlán Izcalli. También se han hecho investigaciones alrededor de él, inclusive también encontramos mecenazgos en él. ¿Nos puede ampliar un poquito más de información? De los mecenazgos en la capilla. Bueno, pero aquí estamos hablando, hay que explicarle a la gente qué son los mecenazgos. Bueno, en cuestión de los mecenazgos decíamos que eran los apoyos que de alguna manera se brindaban desde cofradías hasta el alto clero. Y pues ese altar que está en Santa Bárbara es uno de los más hermosos y hay que recordar que inclusive uno ahorita está en el Instituto de Investigaciones Estéticas trabajando en la restauración, lo limpiaron pero hay otro que proviene del convento jesuita de Tepoztlán, que es el que están reparando también allá, eso lo están arreglando y también hay cosas pero bastante interesantes en él, no sé qué pasó ahí, no sé si los jesuitas lo donaron o no sé qué hicieron, pero lo están arreglando ahorita. A continuación, en este caso, me gustaría también comentarles acerca de esta técnica. La técnica se llama estofado. A mí personalmente me llama mucho la atención la posibilidad de movimiento que tienen estas imágenes, elaboradas de madera como tal. Es. Las imágenes de bulto, como le llama la gente. Así es. Esta técnica, en este caso, se utiliza para policromar la madera tallada y consiste precisamente en dorar la estatua con pan de oro, que habíamos hablado que es precisamente la laminilla, pintar por encima y luego raspar el color aplicando sobre la superficie dorada, haciendo dibujos de modo que parezca oro. Y era todo un arte. Claro, entonces creo que ya dilucidamos precisamente esa parte extraña de que no se trata de oro puro. No, eso no es oro puro, son laminillas de oro que tienen un compuesto especial y que las hace ver como si fuera un oro. Claro. Finalmente, me gustaría en este caso... En la siguiente imagen. Recordarles precisamente que la intervención que se realizó aquí, la investigación que se realizó aquí, está hecha por el programa Historias de Pincel, metodología interdisciplinaria para el estudio de la técnica pictórica, materiales y conservación en la pintura de Nueva España. Ya habíamos quedado que está auspiciado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y por supuesto el CONACYT.
les vuelvo a dejar en este caso la entrada, ojalá ustedes pudieran visitarla, y les dejo también en este caso algunas de las imágenes que comentábamos la ocasión pasada acerca del estudio tan riguroso, tan científico y obviamente con métodos muy exactos para obviamente ubicar los descubrimientos que comentábamos en el programa pasado. Ya, muchísimas gracias, maestro. Bien, ahorita nos vamos a un corte comercial y regresamos. Aquí los esperamos. No se nos vayan, síganos por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en Cuautitlán en la Historia. Recuerden en este caso estar con nosotros en Sintoniática Digital. Nosotros nos ubicamos en Avenida 20 de Noviembre 203, despacho 301. Nuestros teléfonos en cabina son 5872-6484. Nuestra comunicación vía Facebook es Sintoniática Digital y vía Twitter @Sintoniática Digital de mayúscula al final. Bien, comenzamos a hablar acerca de las iglesias que se encuentran en nuestro municipio. Hace 8 días estuvimos hablando de la catedral, ya habíamos hablado de la cruz, pero también tenemos otra iglesia que también no podemos menospreciar porque tiene una gran importancia y sobre todo hay que recordar que la visita que va a hacer el Papa Francisco aquí a México y muy cercano de Cuautitlán, que es en Ecatepec, pero tenemos una iglesia bien importante que es la iglesia del Cerrito. Le voy a contar una anécdota antes de empezar con esto. No sé si, más bien yo creo que nadie supo, pero el Papa Juan Pablo II, cuando fue su última visita aquí a México y que se hospedó precisamente en Cuautitlán Izcalli en el seminario, él quería venir a conocer la iglesia del Cerrito, pero por las diferentes situaciones, ya el estado de salud y las circunstancias lo evitaron, pero si se hubiera podido, él tenía muchas ganas de conocer la iglesia del Cerrito. Es una información que poca gente la conoce, y él dejó un regalo a esa iglesia. Si ustedes van a la iglesia del Cerrito, entran en la parte inferior donde está el pequeño museo, hay una pequeña estatua de bronce de Juan Diego, precisamente con la llanta de la Virgen de María, y esa pequeña estatua la regaló el Papa Juan Pablo II para Cuautitlán. Yo creo que muy poca gente sabe ese gran detalle. Sí. Yo creo que nadie lo sabe, pero es bien importante eso. Pero vamos a hablar de esta iglesia. Para empezar, ¿por qué se le llama del Cerrito si no está ningún cerrito, verdad? Bueno, hay que recordar que en aquellas épocas sí era un cerrito, precisamente me dicen los arqueólogos que tenía una altura aproximada entre 7 y 8 metros de altura, pero ya que con el paso de la modernidad, las situaciones geográficas que se dieron alrededor, los ríos que pasaban y demás, pues ese cerrito se olvidó por completo. Y bueno, todavía se conservan algunas fotografías que, en un momento más las veremos, donde sí se puede apreciar que está precisamente en un cerrito la iglesia. Esta iglesia se construyó gracias a doña María Loreto Revueltas. Esto fue en 1798, cuando ella pide el permiso al virrey de la Nueva España para la construcción. Ella vivía en la hacienda de Cuamatla y ella lo hacía por la devoción que tenía la gente hacia el lugar para la construcción de la iglesia. Entonces ella pide el permiso, se le concede y la construcción de la iglesia empezó, o la de la capilla más bien, fue en 1800. Se tardó 10 años en construir la capilla porque después lamentablemente doña María Loreto Revueltas fallece y la termina el teniente coronel don Pedro Antonini en 1810. No funcionó la iglesia todavía, sino hasta 1817, cuando ya se le da la autorización. Esto por los problemas de la independencia que había en aquel entonces, es cuando se pone a funcionar esta iglesia del Cerrito. Ahí también tenemos una imagen que me parece, ahorita creo que ya está en la iglesia moderna, que todo el mundo así le llama, una yate que, de acuerdo a las informaciones del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es del siglo XVII, o sea, 1600, ellos le calculan como de 1650, 1660 aproximadamente, una yate muy interesante, que no le habíamos puesto atención realmente hasta que se le hizo la investigación, y no sabíamos que teníamos una yate tan antigua ahí. Fíjense qué coincidencias tan chistosas o que tenemos aquí en Cuautitlán. Bien, la iglesia del Cerrito, como ya lo mencioné, se construye a raíz de esta señora. Y vamos a empezar a ver las imágenes, por favor. Antes de que inicie, profesor, sí me gustaría en este caso hacer una excepción. Claro. La hacienda de Cuamatla. Estamos hablando en este caso de los restos, mejor dicho. Sí, lo que es un centro comercial. Exactamente, que se encuentra precisamente en dicho puente, porque ya casi la mayor parte de la gente lo ubica precisamente por el famoso puente de Cuamatla. Y eso es a raíz de la hacienda de Cuamatla, que es ahora donde está el centro comercial. Y obviamente también comentarles que esta capilla
se situaba o estaba colocada dentro del territorio de la hacienda. O sea, en realidad, la capilla de la Virgen de Guadalupe sí, porque había otra capilla dedicada a San Pedro y la otra de la Virgen de Guadalupe. Las dos estaban dentro de los terrenos de lo que fue la hacienda de Cuamatla, que hace muchísimos años, bueno, lamentablemente pues se perdió todo esto. El último que era, se había convertido en puestos de barbacoa y de carnitas, y después ya alguien tuvo la grandiosa idea de convertir en un centro comercial donde se acabó de perder toda la hacienda por completo. Así es. Sin embargo, hay algunos restos que, aunque mal restaurados, por así decirlo, pues de alguna manera trataron de conservar, quiero yo pensar. Sobre todo donde está una tienda y un banco, por ahí están los restos todavía de lo que fue lo último que quedó de la hacienda en pie, porque supuestamente dicen que se trató de restaurar, aunque no sé qué le restauraron, ¿verdad? Pero lo destruyeron por completo. Pero bien, estas personas vivían en esa hacienda, y en esa hacienda precisamente la iglesia de Cerrito pertenecía, o los terrenos pertenecían a esta hacienda, porque era una hacienda muy grande, que también más adelante hablaremos de las haciendas, porque aquí hubo haciendas pero gigantescas y muy importantes, muy importantes aquí en Cohutlán. Pero vamos a ver ahora sí las imágenes, por favor, para empezar a hablar de las imágenes directamente e ir contando poco a poco. Bien, ahí está mi nombre, ¿verdad? Estas imágenes quiero mencionarles que las tomé de una conferencia que yo di en la iglesia del Cerrito, en la que pues poca gente la supo de ellas, pero vamos a ir avanzando una por favor. Van a aparecer ahorita imágenes primero de la Catedral de Cohutlán, y posteriormente hablaremos de las imágenes que van a aparecer de la iglesia del Cerrito. Vamos a hablar de los descubrimientos arqueológicos que se hicieron en la época de los 60s, cómo el licenciado Alberto Fragoso, que fue el cronista municipal durante muchos años, se dedicó en cuerpo y alma a localizar documentos de la Virgen de Guadalupe, de la iglesia del Cerrito, a descubrir cómo era esto, porque también es bien interesante la historia de cómo descubrió esas ruinas también, pero ahorita que nos pongan las imágenes para poder empezar. Vamos a ver las imágenes. Ahorita estamos viendo una pequeña leyenda de lo que ustedes pueden leerlo, de lo que está diciendo sobre la iglesia de Cerrito, sobre la que es la evangelización. Vuelvo a repetir que la evangelización comenzó aquí en 1525, venían del colegio de Tlatelolco, para que estuvieran ahí, para que la evangelización, que era la gente que ve aquí tuviera una buena evangelización. Ya habíamos repetido esto la semana pasada y antepasada. El primer convento se construyó aquí de 1532 a 1538. 1532, estamos hablando un año después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que fueron en 1531. Y posteriormente, esta ermita, como ya lo mencioné hace un momento, bueno, ya se fue construida hasta 1800. Ahí tenemos la capilla de la Inmaculada Concepción, como ya lo pusimos, fue en 1681, que es la entrada original. Yo ya lo he mencionado ya varias veces, pero es importante mencionar que a raíz de estas construcciones que se hicieron aquí en esta región, empezó una gran evangelización en toda esta parte del Estado de México, por favor. Vamos a continuar con la siguiente imagen, que va a ser la capilla. Esto ya lo había mencionado, pero lo voy a repetir. Es la capilla de la Tercera Orden, no confundirla con la capilla antigua, porque no es mucha gente dice que es la capilla antigua, la primera no, ya ni existe. Pero en fin, esa es la capilla de la Tercera Orden, y aquí quiero recordar que gracias a unos documentos encontrados por el licenciado Alberto Fragoso, se pudo establecer que la fachada, el frontis, lo que es el ojo de buey, que así se le conoce en términos arquitectónicos, los quitaron y fueron precisamente, los colocaron en la iglesia de Cerrito en ese año, entre 1800 y 1810. Esas partes que le faltan a esta capilla de la Tercera Orden se las quitaron y fueron allá. Y aquí tenemos a la Catedral de Cohutlán, que ya habíamos dicho que fue construida de 1712 a 1732 por la Cofradía de la Inmaculada Concepción, por favor. En la siguiente imagen vamos a ver algo de la cruz, así es, de la cruz arterial, que es del 25 de agosto de 1555, y pues si hacemos también las cuentas, pues ya era posterior a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, donde podemos ver pues la belleza de esta cruz arterial que ya fue restaurada. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Otros de los detalles de la cruz. Es importante lo de la cruz, maestra, porque repito, la evangelización fue tan importante aquí que fue un paso enorme para esta región. La cruz nos lo dice por los anagramas que ya hemos mencionado,
lo que tiene en su interior, que es la crucifixión de Jesucristo. Ya me he mencionado que la gente a veces pasamos por la cruz y no nos fijamos en lo que tiene, pero tiene las pinzas, el martillo, la escalera, la corona de espinas, las imágenes, las 30 monedas, el látigo, el gallo, los chorros de sangre grabados en piedra, las flores de acanto en forma de flor de lis y otras cosas más que tiene esta belleza de cruz que poca gente lo ha visto, pero que esperamos que la gente se detenga a ver eso, por favor. La siguiente imagen, por favor. Los detalles. Y los detalles, tenemos otro detalle de lo que es de la vista de la cruz ateo, donde aparece el látigo, donde aparece una flor de acanto, precisamente, que solamente los detalles, bueno, lamentablemente cerquita se pueden apreciar de una manera mejor. Donde teníamos estas dudas de que si eran de técnica tequitio o qué otra técnica sería, que mucha gente dice que sí, otros dicen que no, y es una discusión de nunca acabar, que esperemos que algún día la podemos aclarar de qué se trataba esta situación de las técnicas de construcción. Ahí tenemos la imagen de lo que fue Carlos V, el encomendero, la bolsa del dinero. Podemos apreciar ahí una mano como si estuviera sosteniendo lo que puede ser un pergamino o puede ser la cédula real que se otorgaba para la construcción de, ya fuera una capilla, un ermita, en este caso de la iglesia del Cerrito. Interrumpiéndole un momentito, maestro, si es tan amable. La mayor parte, en este caso, de la corona española, mejor dicho, nunca pisaron en este caso nunca Nueva pisaron, España. Solamente apoyaron nada más, pero nunca Así pisaron. Es. Y gran parte precisamente de los retratos que se enviaron y también de las esculturas están colocadas en muchos de los lugares donde ellos estuvieron apoyando para estas construcciones. ¿Cómo es el caso de Cuautla? Sí, yo espero muy próximamente que ustedes puedan, en este caso, de alguna manera conocer un poco más acerca de la historia de Carlos I, Carlos V también, es el mismo, es la misma persona. Así es. Y en este caso, hasta hace muy poco tiempo en realidad se mantenía una duda si era en realidad el encomendero o si era en realidad Carlos V, pero hasta donde yo comprendo en este momento ya existen una gran cantidad de elementos que nos dicen que es Carlos V. Así es. Pero no lo podemos saber con exactitud, son afirmaciones que podemos dar por teorías que nos dan por las investigaciones que hemos hecho tanto en el archivo de la Catedral de Cuauhtlán como en otros archivos, pero tenemos ya casi la certeza de que es Carlos V. Ahora, en cuestión de la evangelización, sí me gustaría comentarles que el proceso de evangelización no fue algo tan sencillo. No, fue algo difícil, y por eso precisamente esta cruz pues contiene todo el evangelio, precisamente para la evangelización que se tenía aquellos entonces, porque al principio fue muy difícil. Ya recordemos a Pedro de Gante, que vino en la expedición que hizo la conquista, y hay que recordar que en 1524 llegaron los primeros 12 franciscanos, donde ya venían otros tipos de gente que estuvieron aquí en Cuauhtlán. Cada uno, en este caso, de los elementos que nosotros podemos encontrar desde los que analizamos la sesión de radio pasado, y por supuesto también tienen gran significado en cuestión de la evangelización. Así es. Esto quiere decir que Cuautitlán tenía una gran cantidad de asentamiento de población. Así es. Nos vamos a un comercial y ahorita regresamos ya para continuar con la Iglesia del Cerrito. Gracias, amigos. Programa Cuauhtlán en la Historia. Estamos en Centonética Digital. Estamos en Avenida 20 de Noviembre, número 213, despacho 301. El teléfono en cabina es el 5872-6484. Nos pueden encontrar en la página de Facebook Centonética Digital o en Centonética Digital de mayúscula en Twitter. Vamos a continuar. Ahora sí, ahorita estábamos viendo las imágenes de lo que era primero la Catedral de Cuauhtlán, la Cruz de Cuauhtlán, y ahorita vamos a empezar a hablar también de la Iglesia de Cerrito, que es la parte importante, que esto nos va a llevar 2 programas o 3. En la semana que entra vamos a tener la visita del Padre Marcos aquí en cabina para que también podamos platicar, que nos platique su punto de vista de la fe de la Virgen de Guadalupe aquí en Cuauhtlán, y traeremos también arqueólogos, traemos aquí a los arquitectos que están haciendo las restauraciones también ahí en la Iglesia del Cerrito, para que podamos, pues la gente conozca qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, cómo se inició este proyecto, porque también hay que recordar que la Iglesia del Cerrito, la moderna, las obras se suspendieron en 1974 y hasta el 2010 se reiniciaron. Entonces imagínense, nada más échenle cuentas cuántos años no han pasado desde que suspendieron estas obras, por favor. Y me parece un detalle muy importante lo que vamos a mencionar a continuación, porque la Iglesia del Cerrito sí ha sido un esfuerzo de personas muy importantes. Hace rato hablábamos en este caso del hacendado de Cuamatla, y obviamente también de la personalidad de su hermana, me parece, la señora Loreto Revueltas. Así es, su hermana, doña María Loreto Revueltas, y don Pedro Antonelli, teniente coronel don Pedro Antonelli. Pero también, antes de comenzar en este caso con la parte histórica, sí me gustaría comentar que el esfuerzo de hacer precisamente este sitio fue hecho a través del pueblo.
existen muchísimos, en este caso, documentos que nos hacen favor de agarrar y de comentar cómo el pueblo participa en la construcción. Así es, en la construcción y también en los archivos de la Catedral de Cuauhtlán también encontramos que a final de cuentas después los dueños de la hacienda de Cuamatla, ya cuando había muerto el teniente coronel Pedro Antonelli, se peleaban con el municipio de Cuauhtlán por quedarse con el terreno y quedarse con la iglesia, pero eso ya sería otra historia que encontremos más adelante, donde ya estamos tramitando los permisos ante la iglesia para poder mostrar los documentos al público, porque son documentos que nos han pedido que se guarden en los archivos, pero estaremos hablando. Aquí estamos viendo la calavera que se encuentra en la pena de la cruz, que también es la representación del Monte Calvario, aunque otras personas nos dicen que es la influencia indígena. Así es. En este caso en la cruz de Cuauhtlán. Vamos a otra imagen, por favor, donde ahí están los anagramas de María también. Fíjense que estos anagramas, cuando los estuve viendo yo en vivo, nos dimos cuenta de que las coronas son distintas, no son iguales, no se ven a simple vista. Entre cada una de las que entre todas las de las 8 que son de María y de las 8 que son de Jesucristo, sí nos dimos cuenta que no todas son iguales, no porque se quieran reproducir igualmente, pero sí nos dimos que los acabados son distintos entre unas y otras. Eso se puede apreciar solamente viéndolos muy cerquitas, esos detalles tan grandes que tenemos. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Donde ya, ahora sí ya estamos aquí. Fíjense bien, vamos a ver con esta imagen, este detalle de la iglesia del Cerrito, que es de 1945. Observen ustedes que efectivamente estaba en un pequeño cerrito, en una pequeña lomita, como también mucha gente le llama, y vean, no había nada alrededor más que los árboles. Vean la gente cómo estaba, pero ahí se puede observar perfectamente que estaba en un pequeño, vuelvo a repetir, cerrito. Así es. Por eso se le llamaba la iglesia del Cerrito. Sin más, me gustaría en este caso conocer este detalle, maestro. ¿Cómo se sabe que ahí en este caso se dieron las apariciones, en este caso, a el tío de Juan Diego? Bueno, en las investigaciones más bien era la tradición oral que existía, ya me iba a ir a otros documentos antiguos, que esos ya fueron más modernos, pero no. Fue la tradición oral que se manejaba. Hay que recordar que aquí se hizo una investigación en 1666, que fueron las famosas investigaciones jurídicas que se hicieron tanto en la Ciudad de México como aquí en Cuauhtlán, donde se vinieron a entrevistar personas ya de muy avanzada edad, en este caso eran 8 testigos para Cuauhtlán y otros más en la Ciudad de México, donde ellos comentaban y afirmaban el lugar donde se había aparecido la Virgen de Guadalupe, en este caso en Santa María Tlayacá, que es el nombre correcto del barrio. Ellos mencionaban este lugar, mencionaban la tradición oral, que inclusive algunos de ellos afirmaban que habían conocido a Juan Diego, o que su padre había conocido a Juan Diego, o que su tía había conocido a Juan Diego, y que se había aplicado, pero principalmente fue una tradición oral. Documentos que lo afirmen como tal, pues sí es entrar ahí un poquito en polémicas y en detalles, pero más que nada fue la tradición oral que nos afirma que ahí se apareció la Virgen de Guadalupe en la casa de Juan Diego, y que en este caso curó a su tío Juan Bernardino de una terrible enfermedad que tenía. Mientras Juan Diego caminaba a pedir ayuda, la Virgen de Guadalupe lo visitó, donde se dice que es la quinta aparición. Posteriormente, ya en época moderna, hay varios documentos, inclusive el más antiguo, que es el se me fue el nombre, que está en la Biblioteca de Nueva York. El documento se encuentra ahí, está el original, donde nos afirman, donde ahí nace la tradición de que aquí en Cuauhtlán comenzó la historia de la Virgen de Guadalupe. Pero vamos a ver las imágenes, por favor, ahorita. Ahí está otra fotografía de los años 40 del siglo XX, donde pues, los magueyes que estaban aquí en la iglesia del Cerrito, y vean esta imagen que tenemos de la iglesia del Cerrito. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ahora sí, ya me acordé del nombre del documento. Es el Huitlamahualtica, que es un documento, repito, que se encuentra ahí. Ese es el que está en la Biblioteca de Nueva York, junto con otros más. Esa serie de imágenes que ustedes están viendo, no sé si el público no las conozca, pero ahí podemos ver las diferentes formas y las diferentes fotografías antiguas que se conservan de la iglesia del Cerrito, y pues vean qué hermoso estaba en aquellas épocas, en los años 40, en los años 30, en los años 50 del siglo XX, donde la iglesia del Cerrito se encontraba. Quiero platicarles en lo que vemos las imágenes. Esta es una de las primeras imágenes que se hicieron. Déjenme decirles que el licenciado Alberto Fragoso, debido a su gran tenacidad por encontrar esa antigua ermita que mencionaban en los documentos, en las informaciones jurídicas de 1666, se menciona que en 1950 la cofradía, una archicofradía que existía en la iglesia del Cerrito, quería cambiar el piso,
que era de ladrillo rojo, que era muy común en aquellas épocas. Entonces, donde estaba un púlpito, que ahora ya no existe, casi está en la última columna del lado derecho, en la parte inferior, escarbaron y encontraron los primeros muros de adobe. En aquel entonces el padre de aquellas épocas pidió que se taparan y posteriormente se quedó en el olvido durante un tiempo, hasta que en los años 60, otra vez, donde está el campanario, pero en la parte de afuera, donde ahorita me parece que hay una pequeña bajada, una como resbaladilla, vamos a llamarle así, se volvió a escarbar y se volvieron a encontrar más muros, y se volvieron a tapar, donde ya el padre pidió, junto con el licenciado Alberto Fragoso, que se hiciera una correcta investigación, y para eso ya se empezaron a gestionar los permisos ante el INAH de aquellas épocas para comenzar las excavaciones de la iglesia del Cerrito. La siguiente imagen, por favor. Ahí podemos ver en estas excavaciones que comenzaron a las 11:30 de la mañana de noviembre de 1963. Comenzaron esas excavaciones. Lo que podemos ver aquí ahorita es varias ollas. Esas ollas, cuando se encontraron esqueletos de niños dentro de ellas. Obviamente podemos observar también un anafre de una de las joyas más preciadas que se tienen aquí en Cuautitlán, que ahorita están bajo custodia allá de la iglesia del Cerrito, para en un futuro, ¿no?, en un museo que se pretende construir ya con calma, que se va a hacer para exhibir estas joyas que se encontraron, porque de aquella época se tienen localizadas aproximadamente un promedio de 500 piezas arqueológicas que se encontraron. En las excavaciones del 2000 se encontraron más de 3000 piezas arqueológicas, porque se excavó a mayor profundidad y se encontraron otro tipo de situaciones ahí, pero muy interesantes, por favor. Antes de que continúe, maestro, me gustaría también aquí hacer otra cuestión. Existían diferentes rituales mortuorios durante la época prehispánica, entonces el hecho de que existan precisamente dentro de una olla huesos, habla precisamente de un ritual de este tipo. Así es, y se encontraron en unas paredes que quien quiera, cuando visiten la iglesia del Cerrito, en la parte inferior del museo, estas ollas se encontraban donde era el altar antiguo de la ermita del siglo XVI, se encontraban del lado izquierdo, donde ahorita me parece que hay un cuadro. En esa fotografía se puede apreciar el licenciado Alberto Fragoso, precisamente en las excavaciones en esas épocas, donde se descubrió todo lo que hoy conocemos, y que ahorita, bueno, lamentablemente hay una fuerte humedad en la iglesia del Cerrito, producto de que, sabemos que aquí en Cuautitlán, afortunadamente con este corte de agua que hay ahorita en varios lugares de la Ciudad de México y del Estado de México, no dependemos del sistema Cutzamara, sino de la gran cantidad de ríos y pozos que tenemos aquí. Y precisamente estos ríos pasaban pero muy cerquitas, e inclusive quiero mencionarles que en la iglesia moderna hay una captación de agua muy fuerte, inclusive pues todo lo que tenemos de la humedad también lamentablemente perdón, ha causado daños en los muros de adobe que se encontraron en la iglesia del Cerrito. Incluso Tlayacac significa donde se tuerce el agua. Así es, porque eran 2 o 3 ríos los que cruzaban por ahí. Aquí podemos ver otra imagen donde se aprecian esas columnas, que si alguien ha ido a la iglesia del Cerrito, estas ya se encuentran en lamentable estado, pero vean en qué estado se encontraban en aquellas épocas. Lo que estamos viendo eran las columnas de ese techo antiguo, y lo que está al frente de ellos era lo que se dicen los arqueólogos, y nos han afirmado que era el altar. En el altar, y posteriormente enfrente del altar se encontró una ofrenda que ahorita la vamos a ver más adelante, por favor. La siguiente imagen. Aquí están los vestigios también de la primera ermita. Esa la podemos visitar, repito, está en la parte inferior de la iglesia antigua, la que fue construida de 1800 a 1810, y ahí podemos ver, vean las condiciones en las que estaba, porque se había conservado muy bien. Ya hasta cuando se hizo este descubrimiento, y posteriormente ya con las crecidas que tuvieron, las desviaciones que tuvieron los ríos y demás, pues fueron las afectaciones que empezaron a tener estos lugares. Esa es una de las ermitas donde estaban, de la pared de la ermita, donde se encontraban esas ollas que usted mencionó, de los rituales prehispánicos, mortuorios que existían, por favor. Por favor, una pequeña situación aquí, maestro. Hasta donde yo tengo conocimiento, algunos en este caso de básicas que se han encontrado, ¿nos puede decir a qué cultura pertenecen? Hasta donde yo sé, creo que están revueltas porque los arqueólogos lo llaman Azteca 1, Azteca 2, Azteca 3. Así es, de los 3 periodos. De los 3 periodos de los aztecas, y más que nada de ese periodo. Entonces se ve que también Juan Diego también era un trabajador de la orfebrería, o construía sus propias ollas también, porque tenía su tallercito también. Si más no recuerdo, ahí se encontraba precisamente un horno de cerámica. Así es, se encontró un horno de cerámica, dándonos a entender que tenía esta profesión también, aparte de lo que ya se le conoce a él. Aquí vemos en este caso una clasificación que ya se hizo más o menos aproximadamente hace 1 año y medio, 2 años, donde vinieron integrantes de línea, donde podemos ver pequeñas, pues llamémosles como cuchillos
esta piedra volcánica. Obsidiana. Obsidiana, exactamente, que están cortados y que fueron encontrados, por favor. Es una clasificación que se hizo. Ahí está una de las ollas mortuorias que esta clasificación se hizo cuando ya la familia Fragoso, en este caso el sobrino del licenciado Alberto Fragoso, Aldo Quintero, entregó a la iglesia lo que él había guardado durante tantos tiempos. De esto debido a que pues no había un lugar digno, pero ahorita ya lo van a hacer, por eso se entregó ya a la iglesia, para que en un futuro ya más o menos calculamos que a finales de este año ya tengamos ese museo donde se puedan exhibir todas esas piezas y toda la gente las pueda observar y pueda ver lo que se encontró. Aunque en la parte inferior de la iglesia moderna hay un salón que mucha gente no conoce, hay una pequeña exhibición, pueden ir a verla sábados y domingos, la pueden consultar. Ahí vemos la parte inferior de la olla donde estaban estos ritos mortuarios, donde se encontraban restos de niños que se encontraban en las paredes de la iglesia del Cerrito cuando estas excavaciones se hicieron entre 1963 y 1967. Sigue la clasificación, ahí estaban los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología revisando, checando y clasificando de acuerdo a las características que tiene y los lineamientos que tiene el INAH para la clasificación de piezas arqueológicas. También hubo cerámica muy encontrada, muy bien conservada. Así es. No recuerdo si fue un incensario. Lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver, ese incensario, aunque una de las fotografías en blanco y negro las vimos, pero ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver el incensario, ahorita seguimos viendo la clasificación de las ollas, en ese orden vamos a seguir viendo las figuras, por favor. Ahí está un plato, pero una vasija también, revisión de los daños que tienen estas ollas. Repito, pues algunas se encontraron en pedazos y otras pues se lograron clasificar las ollas que tenemos ahí. Pero ahí todo vamos viendo esa clasificación que se hizo, repito, cuando se entregó ya en forma oficial, porque cualquier persona que se pueda encontrar cosas se puede quedar con ellas bajo custodia del INAH, bajo acuerdo del INAH. Aquí está la olla que usted mencionó, no es una olla, es un incensario precisamente, bueno, hay muchas, brasero, ritual, no sé, mucha gente le llaman, de esa manera, así como brasero ritual. Estas son las joyas preciadas. Esto se tiene pensado mandar a la Escuela de Restauración en Churubusco para que se restaure en su forma original. Ahorita, afortunadamente, con las nuevas técnicas que tienen, yo, por ejemplo, observé en el Templo Mayor cuando se encontraron un sahumador, que lo encontraron en 1000 pedazos y lo reconstruyeron. Entonces nos acercamos ya a esas personas de la Escuela de Restauración de Churubusco para que se hicieron restauración, porque fíjese que hicieron algo muy feito ahí con este brasero, lo pegaron con resistor, yo creo que era 5000 de aquellas épocas. Entonces afortunadamente no ha tenido mucho daño, pero ya fue revisado. Afortunadamente no hay un daño fuerte, sí hay un pequeñísimo daño, pero se va a restaurar para que recobre su belleza y sus colores, porque bueno, no se pueden apreciar ahí los colores que tenía, pero ya los pudimos ver bajo microscopios y podemos ver que se encuentra ahí. Ahí pues no sé cómo llamarle, le falta ahí en la fotografía del lado derecho una parte que también se tiene, pero que se va a reconstituir totalmente en este brasero de tipo ritual que se encontró. La siguiente, por favor. Ahí está ya en forma el brasero paradito ahí, que se encontró y que es una de las joyas preciadas que tenemos. Es una belleza, todavía se encontraron restísimos de los elementos con que se prendía el fuego en este brasero ritual que encontramos. La siguiente, por favor. Otra misma más del brasero que tenemos ahí, lo podemos ver, digo, estos están bajo custodia de la iglesia de Cerrito. La siguiente fotografía, por favor. Otra más de la clasificación de las diferentes piezas arqueológicas que se encontraron en el Cerrito, que repito, en aquella época fueron aproximadamente como 500 piezas, donde sí se encontraron muchas, lo vuelvo a insistir, fue en el 2010, que también ya se hicieron una clasificación y se limpiaron para su posterior exhibición en la iglesia del Cerrito. Ahí se encuentran los arqueólogos, se encuentra el arquitecto Fernando, el arquitecto Aldo, y diferentes trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vean esta ofrenda se encontró en una caja de piedra llena de arena, estaba enfrente de lo que fue el posible altar. Esto nos habla también de la forma en que, a pesar de que ya existía una imagen católica traída por los europeos, pero también los indígenas seguían con esa tradición de dejar una ofrenda. En este caso pueden ver que eran unas cuentas de jade, unos besotes, el cuchillo de obsidiana, pero estaban, repito, dentro de una pequeña cajita de piedra llena de tierra. La cajita se perdió, pero se conservó la ofrenda en su interior. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La que se fijan de diversos objetos, ahí podemos ver también obsidianas. Yo creo, ¿usted conocía estos objetos, maestra? No. Yo creo que es la primera vez que los está viendo, porque sí se van a exhibir, pero próximamente los vamos a ver si podemos la semana que entra decir al padre
marcos que traer al menos 2 o 3 ponemos para que los mostremos aquí en vivo, no todos porque no se pueden transportar tan fácilmente, pero sí 2 o 3 que no representen gran peligro y gran riesgo para que los muestre y los mostremos a la gente lo que haya, lo que se encontró, lo que hay en la iglesia del Cerrito, y esa riqueza no solo prehispánica, sino de tipo, pues vamos a llamarla de la iglesia que se encuentra en la iglesia del Cerrito, por la evangelización que tuvo, también la influencia que tuvo la Virgen de Guadalupe para lograr convertir a la gente en el catolicismo, como así lo querían los franciscanos que llegaron aquí a México. La siguiente imagen, por favor. Vean los objetos de cerámica, esos pues pequeñas ollitas tal vez para beber el pulque, porque era una bebida también tradicional, o el agua, o el aguamiel, etcétera. Era lo que se encontró ahí en la iglesia del Cerrito. Vean esas ollas también, repito que esas copas también, como ya lo mencionó la maestra, que eran hornos que construía Juan Diego en su pequeño tallercito que tenía junto a su casa, y que de ahí se iba caminando a Tlatelolco. Aquí también lo que estamos viendo las imágenes, también quiero aclarar que mucha gente piensa que Juan Diego iba diario a la iglesia de Tlatelolco. No iba diario, porque ni siquiera los mismos evangelizadores o los franciscanos venían aquí a Cuauhtlán diario, venían tal vez una vez al mes, cuando mucho, no venían diario ni cada 8 días, sino una vez al mes. Ya posteriormente, cuando fue controlado más, pues ya hubo aquí en la primera ermita, en 1532, 1538, ya hubo una gente que estaba fijo en la iglesia, pero nada más había una persona para toda esta región, ¿no? Y después ya hubo 2, 3, 4, ya así fue creciendo el pequeño convento franciscano de Cuautitlán. Y seguimos viendo los detalles de los objetos que se encontraron. Vean los platitos, una especie como de flauta que se encuentra ahí, y de eventos objetos que se encontraron. Por favor, la siguiente imagen. Y va esta iglesia de Juan Diego, que fue colocada precisamente en marzo de 1963, el 24 de febrero, perdón, de 1963, que se colocó esta estatua de Juan Diego, que también tiene una historia muy grande. También hay que contar en su momento cómo fue que se constituyó todo un fideicomiso en aquellas épocas, encabezados en Cuauhtlán por el licenciado Alberto Fragoso y por el padre Pablo López Beltrán de allá de Cuernavaca, que curiosamente apoyó mucho también estas interpretaciones que daba el licenciado Alberto Fragoso de la Virgen de Guadalupe. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Otra imagen de la perspectiva de la iglesia del Cerrito, donde podemos ver ya cuando se colocó esta estatua de Juan Diego el 24 de febrero de 1963, que ya tiene 52 años, va a cumplir 53 años el próximo mes de colocado, y que lamentablemente la placa que esté ahí, la original, se la robaron hace dos años aproximadamente, la placa, lamentablemente. Pero bueno, estamos viendo también con el padre Marcos que se reconstituya para que no se pierda ese patrimonio. Afortunadamente, con las fotografías que tenemos de la placa, pues volverla a colocar con todo lo que tenía para que la gente sepa a quién estaba dedicada, a quiénes habían participado en esa obra. La siguiente imagen, por favor. Y aquí vemos una de las peregrinaciones de la iglesia en el Cerrito de 1963. Lo podemos observar, pues no era calzada Guadalupe, era un camino normal de tierrita que existía en aquellas épocas, y podemos ver ahí la devoción que ya existía en aquellas épocas, bueno, que siempre ha existido desde que se supo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pero el fervor que se tenía en la época de los 60 hacia la iglesia del Cerrito. Y como decíamos hace un momento, no únicamente en la época actual. Hace rato el maestro nos comentaba que el permiso para realizar dicha capilla fue de 1798 a 1799, sin embargo su construcción se terminó en el año de 1800. Empezó en 1800 y se terminó en 1810, pero no funcionó la iglesia hasta 1817, esto es por los problemas que había en la guerra de independencia. Por eso no estaba abierta al público el culto, porque pues todo estaba enfocado hacia otras situaciones en aquellos momentos. Entonces por eso es que hasta 1817 se pone en servicio la capilla, y es cuando ya comienza a funcionar como hasta hoy la conocemos. Sin embargo, testigos en este caso del asentamiento en 1852, un documento que en este caso tenemos, precisamente se habla de cómo la gente realizaba estas salidas desde lo que es la hoy Catedral de San Buenaventura hacia el Cerrito, y hasta inclusive se realizaba cada domingo, y la gente precisamente recuerda cómo cada persona ayudaba a construir precisamente. Así es, varias personas se ofrecieron a construir, inclusive no recibían ningún salario, sino simplemente era por la devoción que se tenía a la Virgen de Guadalupe. La gente acarreaba las piedras, acarreaba el material, se ofrecía a hacer sus labores de jornada, aunque sea un día o 2 días, y así la gente en diferentes momentos construyó la iglesia del Cerrito, o la capilla del Cerrito también, como se le conoce. Y ahí pues estamos viendo las diferentes festividades
esa es de 1957, de un evento charro que acompañaron a las diferentes peregrinaciones, y es el fervor religioso que se causó esta devoción que tenemos a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y le repito, ese es un tema para muchos así controversial, porque dicen, oye, ¿se apareció o no se apareció? Que se apareció en Ecatepec, que no se apareció en Ecatepec. Esto lo vamos a tocar en el siguiente programa, ya cuando tengamos la visita del padre Marcos, porque también tenemos un pequeño pleito entre Cuauhtlán y Ecatepec por la paternidad de Juan Diego, porque ellos dicen que fue allá y nosotros decimos que fue aquí, aunque sí quiero asegurar, y eso sí me consta por los documentos que hemos encontrado en catedral, que son cerca de 29 documentos inéditos, que nadie se conoce, pero que ya en su momento los daremos a conocer. Que no son los únicos, también están los del Archivo General de la Nación. Así es, pero estos son de la Catedral de Cuautla, son más inéditos todavía porque no se habían encontrado. En la exploración ya he mencionado que afortunadamente contamos con el permiso del señor obispo para que podamos trabajar en el archivo y encontramos toda esta documentación que es increíble la forma en que hemos visto esos documentos que nos hablan, inclusive de ese documento de 1852, el licenciado Alberto platica que lo encontró en un ropero de la familia Covarrubias y lamentablemente no se veía. Pidió permiso a Lina para que le pusieran los rayos ultravioleta para poderlo ver, pero fíjese que en la Catedral de Cuauhtlán encontramos una copia, hecha a mano, otra copia, del mismo documento donde nos dimos cuenta, el licenciado Alberto narra que le faltaban renglones, que estaba roto, pero el documento completo ya lo pudimos ver por primera vez en los archivos de la Catedral, que está no es una copia de máquina, sino está hecha a mano. Eso nos da a entender que hubo dos documentos. Me imagino que hicieron un respaldo que se guardó en la Catedral de Cuauhtlán y otro que a lo mejor pudieron haber sido algunos integrantes de las cofradías de aquellas épocas que lo fueron guardando y pues que lamentablemente no le tuvieron el cuidado y se fue perdiendo. Y aquí vamos a ver las diferentes imágenes de las peregrinaciones que existieron en la iglesia del Cerrito. Y que hasta hoy se siguen haciendo. Hasta hoy se siguen haciendo, y déjeme comentarle que también hay familias que se dedican aquí en Cuauhtlán. Por ejemplo, hay una familia aquí muy importante que es la familia Espinosa. La familia Espinosa hemos descubierto también en trabajos que hemos hecho que ellos descienden también de doña María Loreto de Revueltas. Es increíble, ellos tienen documentos, la familia conserva documentos muy antiguos que afortunadamente nos permitieron revisar y checar, y nos dimos cuenta, después de hacer una pequeña genealogía, que ellos son descendientes, sobre todo de don Agustín Espinosa, que todavía vive, que es una persona excepcional, una persona magnífica, que nos permitió revisar los documentos, y nos dimos cuenta de que ellos son descendientes de doña María Loreto de Revueltas, inclusive fueron dueños de esos terrenos, porque ellos tienen toda una pequeña historia de todos los lugares que están a la iglesia del Cerrito. Y esas son las últimas imágenes de la iglesia del Cerrito, ya como está en la actualidad, antes de que se hiciera ya bueno, sí, porque ya se continuó, ya cambió la fisonomía, ya el padre Marcos y el padre Alejandro, que comenzaron las restauraciones, ya han cambiado todo, y pues es lo que vamos a platicar en este programa. Y es una fotografía de una persona que para mí, en lo personal, el licenciado Alberto Fragoso, bueno, es mi tío, pero no porque sea mi tío quiero decir que es una persona que, es la persona que inició todas las investigaciones de la Virgen de Guadalupe aquí en Cuauhtlán. Por lo tanto, es una persona a la que le debemos todo, y ese señor don Rosendo Rodríguez, que también fue copartícipe con mi tío, él es mi papá, pero participaron los dos juntos siempre en la recopilación de datos, siempre iban a las juntas, a la Basílica de Guadalupe, a defender a la Virgen de Guadalupe, o sea que los dos, pero más mi tío que mi papá, porque mi papá lo empezó a acompañar después a invitación de mi tío Alberto, pero los dos empezaron a construir eso. Y por supuesto también ambos investigadores, fuertemente, que cada una de sus investigaciones tomaron elementos que son fidedignos. En este caso me gustaría poderles hablar de este último documento que estábamos comentando. La originalidad se basa en que uno de los documentos tiene el sello Quinto Medio Real. Así es. Que ojalá la próxima semana pueda yo traerles una imagen acerca de lo que es. Obviamente este es un tributo que se pagaba al rey, que consistía en la quinta parte o el 20%. Pero donde aparecía ese sello quiere decir que es un documento original. Exacto, porque pertenece a las cajas reales. Así es, y es uno de los documentos, cuando un documento de ese tipo tiene ese tipo de sellos, es un documento que vale muchísimo. Así es. Pero bueno, nos despedimos por el día de hoy, esperemos que les haya complacido esta plática de la iglesia del Cerrito. No vamos a terminar con este tema, la semana que entra vamos a tener aquí al padre Marcos y otras personalidades más para que nos hablen de la iglesia del Cerrito. Me despido de ustedes, profesor Jorge Rodríguez, cronista municipal de Cuauhtlán.
Los estamos esperando aquí en nuestra próxima emisión, el próximo día viernes. Les agradecemos mucho, por supuesto. Muchas gracias y que pasen una bonita